Los elegantes pero poderosos movimientos de las artes marciales tradicionales fueron transmitidos pacientemente por Amara al joven heredero de un multimillonario. Nunca imaginó que esto se convertiría en la excusa perfecta para tildarla de peligrosa y dejarla de lado. Cargando con el dolor del prejuicio, decidió guardar silencio. Pero cuando el peligro la atacó, Amara salió de las sombras, dispuesta a sacrificarlo todo por la justicia y proteger a sus seres queridos. Y hay errores que nunca se pueden deshacer, dejando solo pena y arrepentimiento. California. En una fresca mañana de otoño, la dorada luz del sol se filtraba entre las hileras de arces carmesí, esparciendo destellos de luz por el amplio jardín de la finca Sterling. El susurro del viento entre las hojas se mezclaba con el sonido de pies golpeando la hierba. Juego de pies. 1, 2, 3. La voz clara de Amara resonó. Leo, un niño de 8 años vestido con un traje naranja brillante de Goku, giró y asestó una patada circular. La hierba bajo sus pies tembló, su pequeña figura moviéndose a una velocidad sorprendente. Mantén el equilibrio. No bajes la guardia, le recordó Amara, con sus ojos marrones iluminados por la concentración. Giró, demostrando un fluido movimiento de capoeira, que terminó en una elegante voltereta hacia atrás. Leo rió encantado. Así, mi Sara, casi. Pero en la calle, esa patada te haría contraatacar. De nuevo, al final del sendero de piedra que conducía al jardín, apareció el señor Sterling. Su traje azul pálido a medida y su corbata pulcramente anudada estaban impecables. Disminuyó el paso, con un destello de sorpresa en el rostro al ver a su hijo caer por la hierba. En sus ojos se veía una neblina de recuerdos mezclada con una repentina inquietud gélida. Arthur, el mayordomo de cabello plateado, estaba a su lado. Lo miró, con la comisura de los labios ligeramente curvada. Señor, el joven amo está cayendo. Su voz tenía un dejo de burla. El señor Sterling no respondió. Siguió observando mientras Leo cobraba impulso y se lanzaba a otra voltereta hacia atrás. Leo, gritó Amara, pero demasiado tarde. El chico aterrizó ligeramente desequilibrado, golpeándose la frente contra la hierba. ¡Ay! Leo hizo una mueca, frotándose la cabeza. Amara se arrodilló a su lado inmediatamente, comprobando la pequeña hinchazón. ¿Estás bien? Estoy bien, solo un poco dolorido. Leo sonrió. Arthur dio un paso adelante, alargando las palabras. Con un golpe así, ya está bien. No es nada, interrumpió Amara, con la mirada afilada como una cuchilla. Estoy aquí para asegurarme de que entrene con seguridad. El señor Sterling se acercó, bajando la voz. ¿Seguro? Acabo de ver a mi hijo casi romperse el cuello. Señor Sterling, los niños de la ciudad suelen tener menos resistencia que los que crecen en el campo. Amara empezó a explicar, pero él levantó una mano para detenerla. Hablaremos luego. Leo dentro. El chico miró a Amara con los labios apretados. No quiero, Leo. El tono de su padre no fue fuerte, pero fue suficiente para que el chico bajara la cabeza y se alejara con dificultad. Arthur lo siguió, pero antes de darse la vuelta, le lanzó a Amara una mirada cargada de significado. Parte advertencia, parte amenaza. Amara se quedó quieta, con la mano agarrando la esquina de su bufanda. Exhaló profundamente el aire brillante de la mañana, aunque una gran nube ya se había apoderado de su corazón. El resplandor del sol poniente se filtraba a través del amplio ventanal, bañando el estudio del señor Sterling en un pálido tono ámbar. El tic-tac constante del reloj de pie resonaba en la habitación, mezclándose con el peso de su propia respiración agitada. En el escritorio de nogal, su teléfono reproducía un viejo video. La pequeña pantalla proyectaba una tenue luz azulada sobre su rostro, los rasgos duros y cincelados de un hombre que había triunfado en innumerables batallas comerciales, pero que aún permanecía impotente ante un solo recuerdo. Leo, baja el ritmo o te caerás. La voz de la mujer en el video era suave pero urgente. La imagen tembló, su esposa,
Con su suave cabello rubio, envolvió a Leo con sus brazos mientras el niño tropezaba en el césped. Ambos rompieron a reír. El sonido puro de la alegría de un niño se fundió con la respiración preocupada de una madre. El señor Sterling cerró los ojos brevemente, agarrando el teléfono como si temiera que se desvaneciera. Desde el día en que se la arrebataron en un accidente repentino, el miedo a la pérdida se había aferrado a él como una sombra. Cualquier peligro, por pequeño que fuera, se convirtió en una obsesión. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. «Pase», dijo en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. Arthur entró, con cada movimiento medido, su traje gris impecable. «Señor», hizo una pausa deliberada, con un tono que mezclaba preocupación y deber. «Solo pienso en la seguridad del joven amo. Esos movimientos como los de esta mañana no son adecuados para un niño». El señor Sterling levantó la vista, con la mirada pesada. «¿De verdad lo cree?» «Sí, señor». Arthur se acercó, dejando una carpeta sobre el escritorio, sin romper el contacto visual. Una mala caída y el joven amo podría quedar herido de por vida. Sé que ya ha sufrido una gran pérdida. Sería una verdadera lástima si eso basta. La voz del señor Sterling lo interrumpió. No gélida, sino expectante. Un suspiro envuelto en autoridad. Arthur retrocedió medio paso, pero aún así logró plantar la semilla. «Solo espero que reconsidere permitir que la señorita Amara le enseñe artes marciales. No es que dude de sus habilidades, pero esas técnicas», presionó las palabras con suavidad, «son peligrosas». Se hizo un largo silencio. Afuera, una hoja de arce caía, ondeando al viento. Finalmente, el señor Sterling colgó el teléfono, la pantalla se apagó. «Hablaré con ella». Arthur inclinó la cabeza levemente. Las comisuras de sus labios apenas se movieron, pero se curvaron en una leve e ilegible sonrisa. «Estoy seguro de que harás lo correcto». Cuando la puerta se cerró, el señor Sterling se recostó en su silla, con los ojos cada vez más pesados. En el tenue lapso entre latidos, la imagen de su esposa regresó, y las palabras de Arthur se deslizaron como una cuchilla fría, presionando contra una herida que nunca había sanado del todo. Arthur entró en el estudio del señor Sterling. Una carpeta bajo el brazo, su expresión seria. «Señor, ¿qué pasó hoy en la escuela?», comenzó en voz baja y urgente. El señor Sterling levantó la vista. «¿Qué pasa?». Arthur colocó una foto impresa a color sobre el escritorio. En el marco, Leo tenía el brazo de otro niño inmovilizándolo contra el suelo. El disparo en ángulo hizo que el movimiento pareciera un derribo tosco y agresivo. El joven maestro llegó a la escuela con un golpe en la cabeza y se peleó. Arthur hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. «El maestro me envió esta foto. Claramente es una técnica que le enseñó la señorita Amara». El señor Sterling estudió la imagen, frunciendo el ceño. «¿Esto es capoeira o algo parecido?». Arthur se encogió de hombros levemente. «De cualquier manera, ha convertido al niño en un niño agresivo. Te lo advertí». Fuera de la puerta, se acercaron pasos suaves. Amara estaba allí, con la cesta de la ropa en la mano. Había oído suficiente para saber de qué se trataba. «Pase», llamó el señor Sterling, con la voz teñida de decepción. «Tenemos que hablar». Entró, dejó la cesta y se irguió. «Sí, señor». Señaló la foto. «¿Qué pasó hoy en la escuela? Explíqueme esto». Amara la miró y luego lo miró directamente a los ojos. «¿Quieres saber la verdad? Quiero saber por qué mi hijo usa estos movimientos para lastimar a alguien». Su voz era profunda, pero debajo de ella surgía una corriente de miedo. Respiró hondo, con la mirada firme. «Solo le enseñé al niño a defender lo correcto, señor». «¿Entonces lo admite?». Arthur la interrumpió, su tono Amara no dijo nada. No se defendió. No mencionó a la niña que lloraba al fondo de la foto.
No explicó que Leo la había estado protegiendo de los acosadores. El señor Sterling interpretó su silencio, a su manera, como una confirmación de que Arthur tenía razón. «Dejarás de enseñarle artes marciales inmediatamente», dijo, cerrando la puerta. «No quiero ver a Leo en peligro ni poniendo en peligro a otros». Amara asintió levemente y cogió la cesta de la ropa sucia. Antes de salir, se volvió, sus ojos, no de enojo, sino con una vaga mezcla de orgullo y tristeza. Cuando la puerta se cerró, Arthur miró a su jefe, con la comisura de los labios ligeramente curvada. Y el señor Sterling volvió a creer que había hecho lo correcto por su hijo, sin darse cuenta de que acababa de alejar aún más a su protector. La noche se posó sobre la finca Sterling. La luna proyectaba una cinta plateada sobre el silencioso pasillo. Del reloj de pie salieron 11 campanadas sincronizadas, mientras a lo lejos, el murmullo constante de las olas del mar llegaba a la orilla. Un golpe suave, tentativo, como si temiera ser oído. «Señorita Amara, ¿está despierta?» El susurro de Leo se coló por la puerta. Amara la abrió, sorprendida de encontrar al chico allí de pie, con el pelo enmarañado y los pies descalzos sobre el suelo frío. «Leo, ¿por qué no estás dormido?» Entró con la mirada baja. Lo siento. Hoy te regañaron por mi culpa». Cerrando la puerta, Amara se arrodilló para que estuvieran cara a cara. «No hiciste nada malo. Pero padre cree que fue tu culpa. Debería decirle la verdad». Su voz tembló. Ella negó con la cabeza, ofreciendo una sonrisa amable. «La fuerza no está en el puñetazo, Leo. Está en la razón por la que lo lanzas». Levantó la vista con los ojos muy abiertos. «Pero en la escuela, protegiste a una chica del acoso. Tu padre no lo vio, pero yo sí». Su voz era cálida, casi como una canción de cuna. «Mi padre solía enseñar artes marciales en las calles del Bronx. Me dijo que se supone que es para proteger a los vulnerables, no para demostrar tu fuerza». Leo se quedó callado un momento, mordiéndose el labio. «Si se lo digo, me impedirá aprender para siempre. No quiero eso». Amara le puso una mano en el hombro, mirándolo a los ojos. «Entonces, esto quedará entre nosotros». En el pasillo, Arthur estaba pegado a la pared, escuchando a escondidas. Solo captó fragmentos. «Guárdalo de tu padre. No se lo digas». Un destello de malicia cruzó sus ojos. En su mente, la pieza perfecta acababa de encajar. Prueba, como él la haría girar, de que Amara estaba manipulando al joven maestro contra su padre. Dentro, Leo la abrazó. «Prometo que entrenaré duro para que un día pueda proteger a los demás como tú lo haces». Amara lo abrazó con más fuerza, sin darse cuenta de que esta promesa algún día tendría un precio terrible. Acababa de amanecer, la primera luz del día se filtraba por la ventana, tiñendo la sala de estar de un suave dorado. A lo lejos, el sonido del océano rodaba en olas constantes como un suave ritmo de tambor que marcaba el ritmo de la mañana. Amara estaba sentada en el sillón desgastado, dándole vueltas a una foto con los bordes deshilachados. En ella, un hombre negro de ojos amables, pero con una mirada de acero silencioso, vestía un descolorido uniforme de artes marciales en una calle del Bronx llena de grafitis. Su sonrisa era amplia al abrazar a la joven Amara. «Las artes marciales no se tratan de golpear primero, Amara. Se trata de saber cuándo quedarse quieta y cuándo golpear para sobrevivir». La voz de su padre resonaba en su mente, un ancla firme en cada decisión que tomaba. «Señorita Amara», llamó la vocecita de Leo. Ya llevaba puesto su traje naranja brillante de Goku, con los ojos brillantes de anticipación. Sonrió, dobló la foto y se la guardó en el bolsillo. «Listo, guerrero». Afuera, Deus seguía aferrado a la hierba. El señor Sterling se había ido antes del amanecer a una reunión en San Francisco. Arthur seguía dormido, o al menos fingía estarlo. «¿Recuerdas que hoy practicamos esquivar cuando un atacante tiene un arma?», dijo Amara, adoptando su postura.
Leo asintió con entusiasmo. Como la historia que me contaste del hombre con el cuchillo en la parada del autobús. Así es. 1, 2, 3. Dio un paso adelante, moviendo la mano rápidamente como si empuñara una navaja. Leo giró, bajando su centro de gravedad. Retrocedió. Bien, pero no olvides la mano derecha, le recordó, y luego arremetió de nuevo, esta vez más rápido. El chico se lanzó a la izquierda, desvió el fingido golpe con el brazo y retrocedió. Sin aliento, pero radiante, sonrió. ¿Lo ves? Lo hice. Amara asintió, aunque una opresión le apretaba el pecho. Si alguna vez llegara el día en que se usara un cuchillo de verdad, ¿recordaría esto? En algún lugar del pasillo, resonaron unos pasos débiles. Miró hacia el sonido, pero no vio nada. Leo seguía sonriendo, sin darse cuenta de que las sombras del prejuicio y algo mucho más peligroso se acercaban cada día. La luz del mediodía entraba a raudales por las ventanas del pasillo, cortando en rayos afilados el suelo de madera pulida. Amara acababa de doblar la ropa de cama de Leo cuando apareció Arthur con una taza de café humeante en la mano. «Oh, mis disculpas», dijo, pensando que se había descuidado. El café se derramó sobre la alfombra persa justo afuera de la puerta de su oficina. «¿Te importaría limpiar esto? Necesito salir a atender una llamada». Amara asintió levemente y entró. El aire traía el tenue aroma a café quemado mezclado con el rico aroma a roble añejo. Se arrodilló, limpiando la mancha oscura de la alfombra. Sobre el escritorio, el teléfono de Arthur seguía en altavoz. Una voz masculina, grave y áspera, inundó la habitación, ajena a otro oyente. «Matar. No dejar a nadie con vida. Sterling y el niño Leo». Amara se quedó paralizada, apretando la mano alrededor de la tela. La voz continuó con urgencia, pero la distancia amortiguó los detalles. Se acercó, esforzándose por captar las palabras. «La fiesta de la noche. Última oportunidad». Justo entonces, el sonido de zapatos resonó en el pasillo. Arthur entró, con el teléfono en la mano como si acabara de descolgarlo. ¿Por qué? Por un instante fugaz, algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez incluso alarma, antes de desvanecerse. «Gracias, Amara», dijo. Una leve sonrisa, apenas filiforme, curvó sus labios, fríos y sin calidez. «Eres muy meticuloso». Amara se levantó, disimulando su inquietud con un gesto cortés. «No es nada, señor Arthur». Pero al salir de la oficina, el corazón le latía con fuerza. Las piezas del rompecabezas de la verdadera naturaleza de este hombre se estaban transformando en algo más oscuro. Arthur no era simplemente un manipulador prejuicioso. Algo mucho más siniestro acechaba bajo su impecable apariencia. A partir de ese momento, Amara comenzó a observarlo con más atención. Cada mirada, cada llamada, cada paso silencioso en la noche. Arthur estaba sentado en su oficina, el brillo de la pantalla de su computadora reflejándose en la delgada montura de sus gafas. En la pantalla había una carpeta de imágenes guardadas, fotos espontáneas del señor Sterling, Amara y Leo juntos en la sección de frutas y verduras de un pequeño supermercado. Había sido una de esas raras ocasiones en las que el señor Sterling tenía tiempo para comprar con su hijo y el cuidador del niño. Un momento sencillo y común. Pero en manos de Arthur, estaba a punto de convertirse en un arma. Recortó la imagen, recortando la cesta de la compra en la mano de Leo, y ajustó la iluminación para que la mano del señor Sterling, cerca del hombro de Amara, pareciera más sugerente. Luego añadió algunos efectos borrosos, haciendo que la escena pareciera un vistazo robado de un momento íntimo y clandestino. «Si se queda aquí, el plan se desmoronará», murmuró Arthur antes de enviar. El destinatario, un fotógrafo sensacionalista que se ganaba la vida vendiendo chismes sensacionalistas, sabría exactamente qué hacer con ella. 3 días después, la finca Sterling estaba rodeada de rumores. Una mañana, al cruzar la verja camino del mercado,
Su mirada se posó en el camino de entrada cubierto de hojas y folletos. En ellos había una imagen granulada y manipulada de ella y el señor Sterling en la tienda, con un titular en negrita: El multimillonario Sterling y la criada negra, romance secreto. El jardinero se agachó para recoger uno, pero evitó su mirada. 2 carteros se demoraban fuera de la puerta, murmurando entre sí. En la sala de juntas de la empresa, el teléfono del señor Sterling vibraba sin parar. Los mensajes de los socios comerciales llegaban uno tras otro, con sus preocupaciones envueltas en un lenguaje cortés. Arthur entró, dejando una pila de archivos sobre el escritorio. Señor, creo que es hora de que reconsidere su personal doméstico. El señor Sterling apretó el bolígrafo con fuerza, sin decir nada. En su mente, la imagen de Amara esa misma mañana, sentada junto a Leo en el desayuno, seguía vívida. Pero ahora estaba oscurecida por la sombra de esos folletos en la puerta. La tormenta de rumores había comenzado, y Arthur sabía que con cada hora que pasaba, alejaría a Amara de esa casa. El estudio del señor Sterling estaba inmerso en la tenue luz grisácea del atardecer. Desde mucho más allá de los acantilados, llegaba el sonido del océano, pesado como el latido del corazón de alguien que contiene algo. Amara entró, cerrando la puerta suavemente tras ella. Se mantuvo erguida, con las manos entrelazadas, esperando a que su jefe hablara. Él estaba sentado tras el enorme escritorio de roble, de espaldas a ella. Tenía la mirada fija en la ventana donde las gaviotas volaban en círculos contra un cielo color pizarra. No la miró. No preguntó. No indagó. El silencio se extendió denso e inflexible. Entonces su voz se volvió profunda, lenta, cada palabra parecía pesar libras. ¿Cuánto dinero quiere? Amara se quedó paralizada un instante. Lo siento, señor. Él seguía sin girarse para mirarla. Sé que no ha hecho nada malo, pero váyase y deje que las cosas se calmen. Un escalofrío recorrió la espalda de Amara. Todas las mañanas que había entrenado con Leo, la discreta forma en que lo había protegido. A sus ojos, todo se reducía a una mera transacción. Respiró hondo, tragándose la explicación que le subió a los labios. En ese momento, comprendió. Nunca había confiado de verdad en ella. Señor Sterling, dijo en voz baja, pero con determinación. Me iré por ti y por el joven amo Leo. Esta vez se giró, pero justo a tiempo de captar su mirada. No era la de alguien derrotado, sino la de alguien que había decidido alejarse de una batalla por una razón superior a sí misma. No se pronunciaron más palabras. Un muro de silencio, denso y frío, se interponía entre ellos. Él pensó que ella cedía. Ella pensó que él solo la veía como una cazafortunas. Cuando Amara salió y la puerta se cerró con un clic, el señor Sterling permaneció solo junto a la ventana. Afuera, las olas seguían rompiendo contra la orilla. Pero ahora comprendía, hay cosas que dejas ir, nunca vuelven. La habitación de Amara estaba en un silencio de piedra. Una vieja maleta yacía abierta sobre la cama. Dentro, unos cuantos uniformes azules cuidadosamente doblados. Por la ventana, la última luz del atardecer se filtraba, proyectando una cálida franja dorada sobre la fotografía de su padre, la que ella había colocado encima, como para protegerla por encima de todo. La puerta se abrió de golpe. Leo entró corriendo, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. No puedes irte. Le diré a papá que lo haré. Dejando la maleta a un lado, Amara se arrodilló para que sus ojos se encontraran con los de él. Leo, escúchame. Su voz era suave pero resuelta. A veces, la mejor manera de proteger a quienes amamos es irnos antes de que llegue la tormenta. Pero te necesito. ¿Quién me enseñará? ¿Quién me protegerá? Su voz se quebró. Lo harás. Ella puso su mano sobre su hombro, su mirada firme pero gentil. Prométeme que siempre serás fuerte. Leo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La abrazó fuerte como si soltarla la hiciera desaparecer. Ella se apartó,
cepilló su cabello una última vez. Isa se puso de pie y sacó la maleta de la habitación. Las ruedas traquetearon sobre el piso de madera, sonando como un reloj en marcha. En su oficina, Arthur cerró la puerta tras él y sacó su teléfono del bolsillo. Su voz se convirtió en un susurro, cada palabra cortando el aire con deliberada precisión. Se ha ido. Todo está listo para la fiesta. Nada se interpone en nuestro camino ahora. Una fría voz metálica respondió al otro lado. Esa noche, nadie que lleve el apellido Sterling vivirá. Arthur terminó la llamada, reclinándose en su silla, con los labios curvados en una leve sonrisa. Las sombras en la habitación parecieron engullirlo por completo, junto con el secreto que crecía en su interior. Un complot de asesinato meticulosamente elaborado, respaldado por accionistas rivales. Afuera, el cielo ardía carmesí, anunciando una tormenta a punto de estallar. La habitación alquilada de Amara apenas tenía 10 metros cuadrados, con las paredes manchadas y desconchadas, y la ventana no era más grande que un marco de fotos. Sin embargo, desde allí, tenía una vista clara de las puertas de hierro negro que conducían a la finca Sterling. El resplandor amarillento de la farola le iluminó el rostro mientras acercaba una silla a la ventana. Los binoculares ya estaban en el alféizar. Afuera, la noche se tragaba el agujero del arce. El sonido distante de las olas rodaba a un ritmo constante. Pero en su pecho, el latido de su corazón corría más rápido que la marea. Podría haberse ido muy lejos ya. Pero el día que limpió la oficina de Arthur y escuchó esos escalofriantes fragmentos. Mata a Sterling, Leo. Algo en ella cambió. Y después de esa llamada sobre el plan para la cena, supo que no podía irse. Sus ahorros solo le alcanzaban para unas semanas en ese lugar ruinoso, pero eso no importaba. Su padre le había dicho una vez, a veces, para proteger a alguien, hay que desaparecer de su vista, pero nunca abandonar el campo de batalla. La primera noche, empezó a registrar cada movimiento en la finca. 21:15. Una camioneta negra con matrícula desconocida se detuvo en la entrada. Arthur salió, habló con el conductor durante varios minutos y luego el vehículo arrancó. 23. Aún brillaba luz en el estudio de Arthur. Su sombra recorría la habitación, deteniéndose a menudo en la ventana como si observara algo afuera. De día, Amara se disfrazaba de turista de paso. Con una vieja cámara colgada del cuello, paseaba por el barrio como si fotografiara la costa. Sus ojos escudriñaban rápidamente cada esquina, cada rostro desconocido que rondaba la casa de los Sterling. Una vez vio a Arthur saliendo de la finca al amanecer, no en un coche familiar, sino en un taxi. Anotó la matrícula, la ruta y al hombre que lo recibió a 2 cuadras en un estacionamiento casi vacío. Cada detalle entró en su cuaderno. Sabía que el tiempo se agotaba. La cena que Arthur mencionó se acercaba, y si su instinto no fallaba, sería la noche del ajuste de cuentas de la familia Sterling. En la oscuridad, corrió las cortinas, se sentó a la mesita y abrió su desgastado cuaderno. El lápiz se movía rápidamente, mapeando la finca, marcando las rotaciones de los guardias, trazando las entradas y salidas menos vigiladas. Estaría lista. En algún lugar dentro de esas puertas, Arthur creía haber eliminado a su mayor amenaza. Pero más allá, la mujer a la que había descartado como nada esperaba en silencio. Y esta vez, Amara no se quedaría al margen. La finca Sterling brillaba como un cuadro esa noche, su gran césped bañado por una luz dorada. Hileras de cálidas bombillas bordeaban el camino de entrada, reflejándose en las elegantes limusinas que se acercaban una tras otra. Dentro del gran salón, las copas de cristal tintineaban suavemente, el suave vaivén del jazz se entrelazaba con estallidos de risas educadas y costosas. El señor Sterling, vestido con un impecable smoking negro, saludaba a cada invitado con una calidez mesurada. Sin embargo, su mirada se desviaba casi involuntariamente hacia el pasillo que conducía a la habitación de Leo. Le habían asignado una nueva niñera al niño, pero la inquietud persistía en la rigidez de sus movimientos.
Arthur, con su propio smoking a medida, se movía entre la multitud con una gracia experta. Una copa de vino se balanceaba sin esfuerzo en su mano. Sonreía lo justo, hablaba lo justo, y de vez en cuando sus ojos se deslizaban hacia la entrada trasera de la finca. Nadie notó que había consultado su reloj 3 veces en los últimos 10 minutos. Afuera, en un desvío sombreado junto a la carretera de la costa, Amara observaba. Llevaba un abrigo oscuro, el auricular ajustado, la mirada fija en el perímetro. Su atención recorría la valla de seguridad, observando cada movimiento, cada hueco. Dentro, el gran reloj del salón empezó a dar la medianoche. Apenas había sonado la campanada número 12 cuando todas las luces de la mansión se apagaron a la vez. La oscuridad se tragó la música, reemplazándola por susurros sobresaltados y un andar inquieto. ¡Puaj! La puerta trasera se abrió de golpe, los rayos de las linternas cortando la penumbra. «¡Que nadie se mueva!», ladró una voz ronca. Hombres enmascarados entraron en tropel, con las armas barriendo la habitación. Una flauta de cristal golpeó el suelo de mármol y se hizo añicos. Los jadeos se convirtieron en gritos mientras los invitados retrocedían tambaleándose, apretujándose en los rincones. Arthur estaba entre ellos, con la expresión tensa, y su mano apenas hizo un gesto hacia uno de los intrusos. El líder captó la señal. Sus miradas se cruzaron solo un segundo, pero fue suficiente para confirmar que el plan iba por buen camino. El señor Sterling se quedó paralizado, colocándose instintivamente a medio camino frente al grupo de invitados más cercano. En ese latido de caos, el rostro de Leo cruzó su mente como un relámpago, y con él, el miedo más profundo contra el que había luchado durante años cobró vida. La pesadilla para la que Amara se había estado preparando había comenzado. La oscuridad inundó el gran salón, rota solo por frenéticos destellos de linternas que abrían agujeros irregulares en la oscuridad. Gritos, el estruendo de cristales rotos y el golpeteo de pasos apresurados se entrelazaron en una sofocante tormenta de caos. «Señor Sterling, por aquí». La voz de Arthur, aguda y urgente, atravesó el ruido. Cargó contra su jefe, con el pie de una copa de vino aún en la mano. El cuenco se hizo añicos, y vetas carmesí gotearon por su puño. Un agarre firme se aferró al hombro del señor Sterling. «Por aquí», ladró Arthur, agachándose como para protegerlo, impulsándolo hacia un pasillo completamente oscuro. El señor Sterling se aferró al brazo de Arthur, sintiendo esa sólida figura como un ancla en la tormenta. «Gracias, Arthur», jadeó, aún con dificultad para recuperar el aliento. «Agache la cabeza, señor. Están cerca». Arthur siseó, mirando por encima del hombro, no para detectar a sus perseguidores, sino para confirmar la ruta. Estaba guiando al señor B. Sterling exactamente hacia donde quería, hacia el almacén al final del pasillo, donde el asesino de la tapa ya lo esperaba. Se oyó un disparo, la bala astilló una columna de piedra y esparció arenilla sobre la manga del señor Sterling. Arthur lo atrajo con más fuerza, deslizándose por la esquina, con voz aguda y autoritaria: «Date prisa, tenemos que escondernos». Desde la seguridad de sus escondites, los demás invitados vislumbraron la escena y solo vieron lealtad. Arthur, el protector incondicional. Incluso el señor Sterling, con el corazón latiéndole con fuerza, sintió una oleada de gratitud pura que le inundaba el pecho. «Tú, me has salvado otra vez», murmuró. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa, pero en la oscuridad, no había calidez en ella. Era tenue, fría y afilada como una espada. Una sonrisa perteneciente a un hombre que solo esperaba el momento perfecto para atacar. El almacén al final del pasillo sin luz era un remolino de madera húmeda y metal oxidado. El señor Sterling se veía obligado a retroceder, con la columna vertebral presionada contra la pared helada. Frente a él se encontraba un hombre de hombros anchos, con el rostro oculto tras una máscara, una espada brillante suspendida en su garganta. «Los accionistas envían sus saludos», murmuró el hombre,
con el aliento cargado con el hedor a cigarrillos. Justo cuando el cuchillo comenzaba a moverse, un sonido agudo cortó el aire. Un cristal se hizo añicos en lo alto. Desde una estrecha ventana cerca del techo, una figura cayó como una flecha que cortaba la noche. Amara, vestida de negro elegante que la abrazaba. Cada movimiento preciso. Aterrizó en un giro fluido y extendió la pierna en un arco bajo. El atacante, que empuñaba el cuchillo, perdió el equilibrio, la hoja resonó contra el suelo de cemento. Gritos estallaron desde la puerta. 3 hombres enmascarados más irrumpieron. Amara giró sobre la punta del pie, su postura se fundió con el ritmo de la capoeira. Se movía como el agua, una patada giratoria, un bloqueo de mano brusco, un desarme ultrarrápido. Cada golpe ejecutado con tal velocidad que se desdibujaba ante la vista. 2 hombres se desplomaron. El tercero se tambaleó hacia atrás, solo para golpear la pared y quedar atrapado en una estrangulación antes de ser derribado al suelo. El señor Sterling se quedó paralizado. Nunca había presenciado una fuerza tan letal y a la vez tan elegante. Preguntó Amara, con la respiración agitada, pero con un tono de voz firme. Se oyeron pasos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y Leo entró corriendo con otro asalento justo detrás de él, blandiendo una barra de acero. En esa fracción de segundo, Leo se deslizó hacia la derecha, y la barra falló su cabeza por centímetros. El movimiento era idéntico al ejercicio que Amara le había hecho repetir hasta que le dolieron las piernas. Rodó hacia un rincón sombreado, tal como ella le había enseñado. Cuando te superen, escóndete. No luches de frente. El atacante no tuvo oportunidad de darse la vuelta. Amara acortó la distancia y le dio un rodillazo, derribándolo al instante. La habitación quedó en silencio, salvo por una respiración entrecortada. Amara se volvió hacia el señor Sterling, con la mirada firme e impasible. Sabía que esto iba a pasar. Esa es la verdadera razón por la que tenía que irme. Él no respondió, solo la miró fijamente. Y por primera vez, no era sospecha en sus ojos, sino la creciente comprensión de lo equivocado que había estado. El aire en la habitación era denso después del caos. Sudor, pólvora y el tenue olor a cobre de la sangre se mezclaban hasta que cada respiración se sentía pesada. Desde el rincón más alejado llegaban los gemidos apagados de los intrusos atados. Arthur estaba pegado a la pared, su rostro aún con esa máscara de leve sorpresa. Pero a la débil luz de una linterna, un destello brilló en sus ojos. Un brillo demasiado intenso para ser miedo. Amara aún no había acortado la distancia para contenerlo cuando su mano se metió rápidamente en su chaqueta. Se escuchó el leve tintineo de metal contra metal. Apareció una daga reluciente. Pero en lugar de abalanzarse sobre el señor Sterling o sobre ella, Arthur giró hacia la puerta, con la voz cargada de veneno. Todo esto es por tu culpa. Su mirada se fijó en una pequeña figura que se asomaba. Leo. El chico se quedó paralizado, con los ojos abiertos. Ni siquiera tuvo tiempo de respirar cuando Arthur cargó como un animal rabioso. La espada, inclinada hacia abajo, apuntó directamente al corazón del niño. En ese instante, todo sonido se desvaneció de los oídos de Amara. Solo se oía el latido de su propio corazón y la imagen del rostro de Leo, todavía tan inocente, paralizado por el terror. Sin dudarlo un instante, se lanzó hacia él. Cada lección que su padre le había inculcado sobre la velocidad, sobre dejar de lado el miedo y moverse antes que pensar, le resonaba en los músculos. Sabía una cosa con absoluta claridad. No lo alcanzaría a tiempo para desarmar a Arthur antes de que la espada lo golpeara. A menos que se pusiera en su lugar. A pocos pasos, el acero reflejó la luz. Tras ella, la voz del señor Sterling se quebró en un rugido de pánico. Amara, no. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. Todo sucedió en un instante. Amara se lanzó hacia adelante. Su cuerpo se convirtió en un escudo viviente. El impacto hizo que Leo se desplomara hacia atrás, sin ser oído,
Pero entonces llegó el sonido agudo y repugnante de la espada de Arthur al dar en el blanco. Por una fracción de segundo, algo parecido a un placer enfermizo brilló en los ojos de Arthur, pero se desvaneció cuando el señor Sterling rugió y cargó como un depredador, derribándolo al suelo. Le arrancó la daga de las manos y usó todas sus fuerzas para inmovilizarlo. Los gruñidos y el forcejeo llenaron el aire, pero para Amara fueron solo un eco lejano en oídos oprimidos por el silencio. Cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. Sangre caliente se filtró entre sus dedos, goteando sobre el frío azulejo, floreciendo en un color carmesí oscuro. Frente a ella, Leo se arrastró hacia adelante, con los ojos muy abiertos por el pánico y las lágrimas corriendo por su rostro. Tú lo prometiste. Prometiste que siempre estarías aquí. Su voz se quebró cuando la agarró desesperadamente. Amara luchó por levantar su mano. Sus dedos resbaladizos en sangre temblaban cuando tocaron su mejilla. Una tierna caricia parecida a una pluma como si temiera que él pudiera desaparecer. Sus ojos se suavizaron y logró esbozar una leve sonrisa, incluso cuando la sangre trazó la comisura de sus labios. Y cumplí mi promesa, ¿no es así, mi pequeña guerrera? Su voz no era más que un susurro transmitido por el no me dejes, por favor. Pero sus ojos se cerraron lentamente, su rostro estaba sereno, como si el dolor ya no existiera, sus palabras pasadas resonaron en su mente. Cada duda que él le había arrojado, cada suposición injusta, ahora despojada de todo significado. Afuera, sonaron las sirenas de la policía y las luces rojas y azules se acercaron. Pero dentro de esa habitación, solo se oía el sonido de los sollozos silenciosos y entrecortados de un niño mientras abrazaba a la mujer que había dado su vida para cumplir una promesa. La brisa de la tarde llevaba el aroma de la sal del mar, flotando suavemente a través del patio de ladrillos del centro comunitario de la Fundación Amara. El edificio, pintado de un amarillo suave, tenía las puertas de cristal abiertas de par en par para recibir el cálido resplandor del sol poniente. En el interior, el sonido de las risas de los niños llenaba el aire. Un grupo de más de una docena de niños de todos los ámbitos sociales y de todos los tonos de piel, formaban ordenadamente en fila sobre las colchonetas de entrenamiento. Al frente estaba Leo, ahora de 16 años, vestido con una camisa naranja brillante, el cabello húmedo de sudor, la mirada firme y una luz de determinación. «Recuerda lo que te dije», dijo, su voz con un tono más profundo y firme que años antes. «Las artes marciales no son para mostrar tu fuerza. Son para proteger. Y proteges no solo con tus puños, sino con tu corazón y con la razón por la que eliges usarlo». Los niños asintieron. Algunos repitieron las palabras en voz baja como un mantra. Leo sonrió, luego dio la señal para comenzar la práctica. Las piernas pequeñas giraron, los brazos se movieron en el aire al ritmo, patadas, pasos laterales, giros, todos moviéndose en armonía con la luz ámbar que entraba por las puertas abiertas. En la pared principal colgaba una fotografía enmarcada en blanco y negro de Amara. Su cálida sonrisa parecía hacer que toda la sala brillara. Debajo, una pequeña placa de latón decía: «La fuerza vive en la razón por la que lanzas el golpe». Desde la última fila, el señor Sterling observaba en silencio. «Flip de la última vez», dijo un hombre de pelo rizado, gritó el chico. Leo se rió entre dientes. «Está bien, pero solo si prometes practicar mucho». Retrocedió unos pasos, respiró hondo y se lanzó hacia arriba. Su cuerpo giró en el aire antes de aterrizar en un giro perfecto. El movimiento estuvo marcado por un coro de vítores y aplausos. El atardecer envolvió el momento en oro. En cada línea de su movimiento, casi se podía verla de nuevo. La mujer del uniforme azul, la cálida sonrisa y la promesa que había cumplido con su vida. El legado de Amara no vivió solo en la memoria. Se movió, creció, respiró a través de las manos pequeñas pero decididas de los niños, que aprenden cada día a defender lo que es.